Vamos a iniciar entonces con la práctica que corresponde a la unidad 7, a la parte 1. El otro día ya habíamos estado trabajando con los primeros puntos en el práctico, en la clase práctica del miércoles. Yo les dije que podían avanzar tranquilamente hasta el punto 12, si mal no recuerdo. Sí, porque el 13 es ya el ejercicio que nosotros le decimos el de la montañita, así que hasta ese punto podrían haber avanzado tranquilamente. Ahora los escucho a ustedes. ¿Qué dudas tienen? Así empezamos a trabajar sobre esos puntos en específico. Profe, el punto 9, ¿lo puede explicar? Bien. ¿Hay alguna duda antes del 9? En el punto 6 sería buenas tardes. Bueno, antes del 6. Si no hay ninguno antes del 6, arrancamos por ese. Sí, yo la verdad que no pude hacer mucho. Estuve viendo las clases, pero no pude desarrollar, así que no. Bueno, Los he hecho, pero bueno, en general, seguiré viendo. El segundo video que mandaste es de práctica. El segundo video, hay dos videos que se corresponden. Cuidado por ahí cuando habilitan los micrófonos que hacen interferencia. El segundo video corresponde sí a la parte más práctica, porque está la parte teórica, que es para los que faltaron ayer, y después también para los que sí ayer fueron al teórico, había el segundo video que era de la práctica. Vamos a empezar entonces, en general a partir del punto 1 al 5 es teórico, arrancamos entonces con la consulta del 6 y después seguimos avanzando, así hacemos esto que son los puntos más prácticos. Bueno, en este caso lo que tenemos es que calcular la humedad, tenemos que calcular distintas cosas, ¿sí? En primer lugar, la humedad relativa de una parcela, si tiene una determinada cantidad de vapor de agua, está a una determinada temperatura. Para eso vamos a usar el gráfico que yo ahora lo voy a copiar. Vamos a poner acá. Mientras no necesiten hablar, cancelen los micrófonos porque por ahí hace eco y después para aquellos que ven la clase grabada se les dificulta. Entonces, mientras no necesiten hablar, mantengan los micrófonos silenciados. Bueno, acá tenemos esto que es el gráfico o el diagrama que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Este es un gráfico que, como les explicó Marisa, si nosotros lo imprimimos en un distinto tamaño, la escala nos va a cambiar. Entonces, estamos haciendo cuestiones aproximadas para poder analizar, es más que nada para que se entienda la metodología, ¿sí? Pero los valores no son exactos porque si yo esta figura la distorsiono agrandándola o achicándola o cuando hago el proceso de impresión o la fotocopia, ¿sí? A todos no nos va a dar lo mismo. Ni siquiera ahora que yo lo tengo en formato digital lo puedo llegar a ser muy exacto. Entonces, por ahí a todos nos va a ir dando unas mínimas diferencias. Este gráfico, ¿qué nos mostraba? ¿Qué les explicó Marisa que nos mostraba este gráfico? La relación de mezcla de saturación sobre temperatura. Bien, ahí tenemos los dos ejes, el horizontal que nos muestra la temperatura y el vertical que nos muestra la relación de mezcla de saturación. Y en función de esas dos variables se traza una curva. Esa curva, ¿qué nos está representando?
nosotros si mirábamos los puntos de esa curva nos iba a dar que para una cierta temperatura y una cierta cantidad de gramos de agua por kilogramos de aire íbamos a tener ¿qué valor de humedad relativa? El 100%. Exacto. Entonces, lo que nosotros acá estamos viendo es un gráfico, como ustedes dijeron, con la información de temperatura, la relación de mezcla, y esa curva roja nos representa el 100% de humedad relativa para esos valores que podemos nosotros analizar. Teniendo en cuenta esta información, lo que tienen que hacer es averiguar la humedad relativa, ¿sí?, de una parcela. Entonces, en el punto A, esa parcela tiene unas características. Esas características nos dice que tiene 24 grados centígrados y que tiene 12 gramos de vapor de agua. Nosotros tenemos que averiguar cuál es su porcentaje de humedad relativa. Tenemos que ver si está en el 100% o tiene menos de ese 100%. ¿Cómo hacemos para desarrollar ese punto, el punto A? Nuestra incógnita va a ser la humedad relativa. Y que se mide en porcentaje. Tratar de ubicar este punto ahí, a 24 grados. Y Eso la relación de mezcla está en gramos sobre kilo, así que... Bueno, entonces vamos al gráfico, miramos aproximadamente dónde están los 24. Esto ahí, esto acá es 25. ¿Sí? Un poquito antes va a ser 24, por eso les digo, ustedes lo hacen con la escala, con la regla, y acá lo que hacemos es llevar la vertical hasta que haga la intersección con la curva. En este punto, ¿sí?, nosotros lo que tenemos es la información, como decíamos recién, del 100%. Una masa que está a 24 grados centígrados y que tiene el 100% de humedad, tiene aproximadamente 18 gramos de agua por kilo de aire. ¿Sí? El 18 sale de acá. Esto es 15, aproximadamente 18. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que una parcela de aire a 24 grados centígrados va a tener el 100% de su humedad si tiene 18 gramos de agua. Eso es lo que nos indica esta curva, ¿sí? Porque estamos hablando del 100% de humedad. Pero nosotros nos da el dato de que tiene 12 gramos, no tiene 18. ¿Está saturada o no está saturada? No, no está saturado. Bueno, entonces nosotros tenemos que encontrar cuál es ese valor de humedad relativa, ¿sí? Esta es ahora nuestra incógnita. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar cuál es el porcentaje al que se encuentra esta parcela que está a 24, pero que no tiene los 18 gramos, sino que tiene 12? Con regla de 3 simple. Los ¿Cómo la 18 planteamos? serían el 100% y los 12, Chico. que los Bien. 18 gramos sería el 100% Exacto. y los 12 gramos, Los 18 representan el 100% de humedad, mientras que nuestros 12 gramos, ¿sí?, es el X. ¿Cuánto nos da eso? $12 dividido 18. 66, 66,6. 66, Bien, vamos a dejarlo en 66,6. Sabemos que 66 es periódico por ciento de humedad relativa. Y ahí terminamos con el punto A, ¿sí? Entramos al gráfico con la temperatura, subimos hasta chocar
con la curva que nos representa el 100% de humedad, nos desplazamos, averiguamos cuánto es la cantidad de agua necesaria para que esa parcela a esa temperatura sature o llegue al 100% y establecimos que era 18. Entonces, como nosotros sabemos que tenemos menos de 18, ya sabemos que vamos a tener menos del 100%. Con la regla de 3 averiguamos efectivamente cuánto representan esos 12 gramos en porcentaje y es el 66%. Entonces, a esa parcela le falta un 40% para poder llegar a su humedad relativa del 100% y saturar, ¿sí? En el caso B tenemos que cambiar unos valores y en el caso que ahora lo vamos a hacer, pero en el caso C, antes de pasar al caso B, nos pide que obtengamos la temperatura de rocío, ¿sí?, para cada uno de los incisos. Antes de pasar al B, vamos a terminar con el punto A y la asociación con el punto C. ¿Cómo averiguamos la temperatura de rocío de esta masa que está a 24 y que no está saturada, que solamente tiene el 66% de humedad relativa? Otra pregunta les hago primero. ¿Qué es la temperatura de rocío? Piensen en eso para poder dar la respuesta. Es la temperatura a la que hay que enfriar para que empiece a condensar. Bien, es la temperatura a la cual yo tengo que llevar mi masa de aire para que logre condensar o saturar o llegar al 100% de humedad relativa con la cantidad de agua que tiene. Porque acá, si nosotros quisiéramos, tendríamos que sí meterle agua a la parcela. ¿Sí? Como estos procesos nosotros no podemos meterle agua o sacarle agua, lo único que podemos hacer es cambiar su temperatura. Entonces la única forma que esta parcela llegue al 100% de humedad relativa, sin modificar la cantidad de gramos de agua que tiene, es modificar su temperatura. Entonces, como recién decían, tenemos que enfriar esa parcela de aire hasta que llegue a su temperatura de punto de rocío, ¿sí? Entonces, si nosotros debemos averiguar esa temperatura de punto de rocío, ¿cómo lo hacemos? Con el gráfico. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la parcela tiene 12 gramos de agua y está a 24. Recién utilizamos el dato de 24 para poder ingresar al gráfico y averiguar la humedad relativa a la que se encontraba esa parcela. Ahora, si queremos sacar su temperatura de rocío, es decir, cuál es la temperatura a la que va a saturar teniendo 12 gramos de agua. Y en el punto habría que hacer una paralela hasta cortar a la curva esa de saturación. El dato que tienen que mirar es este, 12 gramos de agua por kilogramo. ¿En qué parte del gráfico tengo la información de relación de mezcla? ¿En el eje horizontal o en el vertical? En el vertical. Bueno, entonces, si en ese eje tengo la información, voy a buscar esos 12 gramos ahí. Y acá teníamos 15. ¿Sí? Aproximadamente por acá. Yo lo estoy haciendo a ojo. Tenemos 12 gramos por kilogramo. Entonces ahí nos movemos hacia la curva. Obviamente ustedes lo hacen bien derechito. Nos encontramos con la curva y bajamos. Y este valor que nos da acá
va a ser la temperatura de rocío o la temperatura de punto de rocío o la temperatura a la que tenemos que enfriar nuestra masa de aire para que pueda condensar o llegar al 100% de la humedad relativa teniendo esos 12 gramos que tiene. A 24 grados necesitábamos tener 18 gramos. Como no tenemos 18 gramos y tenemos solamente 12 gramos de agua, le tenemos que bajar la temperatura. La temperatura es aproximadamente 18 grados centígrados. Entonces, esta parcela que teníamos a 24, la enfriamos, la bajamos 6 grados, le bajamos 6 grados su temperatura, y como el aire más frío puede contener menos cantidad de agua, satura con menos cantidad o con un valor menor de relación de mezcla. A 24 saturaba con 18, ahora a 18 grados centígrados satura con 12 gramos. ¿Sí? Entonces ahí tienen hecho el punto A junto con el inciso C del punto A. Con el dato de temperatura ingresaban, chocaban con la curva, averiguaban la relación de mezcla necesaria, se daban cuenta que no tenían esa cantidad de gramos, entonces la parcela no estaba al 100, por regla de 3 simple sacaban la humedad relativa, y ahora con la cantidad que sí saben que tiene la parcela, efectivamente que son 12, entran por este sector del gráfico, miran ese valor, lo buscan, lo llevan hasta la curva, bajan y se fijan la temperatura y a esa le llaman temperatura de rocío o de punto de rocío. Vamos a hacer el punto B, ese me van a indicar ustedes lo que tengo que hacer. A ver si entendieron. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué datos me da el punto B? La humedad relativa y la temperatura. Bien, entonces si yo tengo la humedad relativa y la temperatura, ¿qué incógnita no, es ahora? ¿Cuál es mi incógnita en este punto? La ¿Cuándo relación de satura? mezcla. La relación de mezcla. Esa, la relación de mezcla ahora va a ser mi incógnita, ¿sí? Entonces tenemos dos datos. Humedad relativa, esto siempre es en porcentaje, es el 95%. Y mi otro dato es que esa humedad relativa del 95% se da a 23 grados. Y como dijimos recién, la incógnita es la relación de mezcla. ¿Cómo averiguo eso? Tendrías que averiguar a qué temperatura es el 100% y después buscarlo en el gráfico, cuántos gramos son, ¿o no? Claro, pero ¿de quién podemos averiguar solamente el 100%? De la masa que tenemos a qué temperatura. A 23 grados. Entonces entramos por qué parte del gráfico. Si no tenemos el valor de relación de mezcla, no nos queda otra que entrar con la información de temperatura. Esto es 25, aproximadamente, acá tenemos 23. Uy, escribí al revés. 32 puse. Ahí está.
23. Entonces subimos. Y acá vamos a obtener el valor de relación de mezcla para 23 grados centígrados con una humedad relativa de ¿cuánto? Y ahí es del 100%. Exacto, la curva, esta información siempre va a ser al 100%. Entonces, para 23 grados, ¿sí?, estando al 100% de humedad relativa, la relación de mezcla, ¿cuánto es aproximadamente? 15. Vamos a ponerle 15 para que sea por ahí un poquito más redondo, pero si ustedes después lo hacen con la regla bien derechita, Pero da como 16 y algo, profe. les va a dar un poquito más, ¿sí? Les va a dar casi 16. 16, 17 les puede llegar a dar. Pero bueno, vamos a utilizar 15 a modo práctico. 15 gramos por kilogramo. Esa es la relación de mezcla, es decir, una parcela que está a 23 grados, para tener 100% de humedad relativa, tiene que contener 15 gramos de agua por kilogramo de aire. Pero nos está diciendo que la parcela que nosotros tenemos a 23 está al 95%. O sea que no está saturada, es decir, que no tiene los 15 gramos. Entonces tenemos que averiguar esa relación de mezcla. ¿Cómo hacemos? Y el 100% sería 15 gramos y el 95% nuestra incógnita. Bien, entonces tenemos 15 gramos por kilogramo, es el 100% de humedad relativa. Y después tenemos nuestra relación de mezcla, que es la incógnita, es el 95%. Que es lo que nosotros queremos averiguar. Nuestra parcela está al 95%, ¿cuántos gramos tiene? Y ahí, ¿cuánto les da? 14,25. A todos les dio más o menos lo mismo. 95 por 15 dividido 100. El que cayó otorga, así que supongo que les habrá dado a todos lo mismo. Sí, 14,2. Bueno, entonces lo que tenemos Yo, acá... profe, Sí, yo lo hice con 17, así que a mí me dio 16,3. bien. Vuelvo a insistir, ahora cuando ustedes lo hagan de vuelta, que lo hagan prolijito y con regla y todo, van a volver a practicar y les van a dar obviamente valores distintos. Con estos valores que nosotros pusimos así a ojo, nos dice que esta parcela, que está al 95% de humedad relativa, tiene 14 gramos de agua, 14,25. Es decir, que le faltan algunas, un poquitito de agua para poder llegar a alcanzar esa saturación, ¿sí? En este caso le faltarían 0,75 gramos. Y así es como encuentran esa relación de mezcla. En este caso también tenemos que encontrar la temperatura de punto de rocío. Entonces, ¿cómo averiguamos ahora la temperatura de punto de rocío? Sabiendo la nueva relación, sabiendo la relación real de mezcla que tiene nuestra masa o nuestra parcela. A 23 con 15 gramos saturaría. Como no tenemos los 15, tenemos 14,25, ¿a qué valor de temperatura la tenemos que enfriar? ¿Cuál es ese valor de temperatura de rocío?
A Más o 20 menos. más o menos puede ser. Más o menos 20, sí, me parece que más o ¿Y menos cómo 20. lo calcularon? Marcando en la recta de relación de mezcla el 14,25 Bien, y de ahí vamos a hacer hasta la la curva de curva, saturación. ahí bajamos, y aproximadamente cuando después lo hagan en el papel, les va a dar 20. Entonces, esa parcela, que le faltaba un 5% para poder saturar, se la enfría 3 grados, ¿sí? O se desciende su temperatura 3 grados, y ahí alcanza su relación de mezcla junto con su temperatura de rocío y llegamos al 100% de su humedad relativa, ¿sí? Al enfriarla alcanza todos esos valores. Si a alguno le quedó la duda, después que terminemos la clase, lo encara de vuelta, ¿sí? Porque les digo, todos estos valores les van a dar distintos cuando lo hagan en papel, ¿sí? Y vayan midiendo bien, entonces ahí van a practicar con nuevos valores, los que realmente corresponden al gráfico. No les voy a hacer otro ejemplo porque si alguno no lo entendió, se va a seguir quedando con la misma duda, así que lo practican ahora. Ya que yo no sé los valores reales, ahora ustedes lo van a hacer con los valores reales, midiendo con la regla y haciendo las rectas. Bien. Vamos me habían preguntado por el otro punto que era el 9. Antes del 9, el 7 lo pudieron realizar. Tienen que utilizar los datos de la planilla de Neuquén Aero, que lo tenemos de las otras prácticas, y la tabla este gráfico, tabla 1 que está acá. Acá atrás del todo tienen las de Neuquén Aero por si no las tenían de otra práctica. ¿Quién lo pudo hacer? Ahora que lo lee, profe, la verdad que ese tampoco lo había entendido. ¿Alguno de los presentes lo logró hacer? No, yo no lo hice tampoco. ¿No? Bueno, lo que tienen que hacer es calcular la temperatura de rocío para los meses de enero y julio en Neuquén. Es decir, calcular la temperatura a la cual las masas de aire en un determinado año alcanza su temperatura a la cual puede condensar, ¿sí? Junto con teniendo el 100% de humedad en un lugar determinado, en Neuquén, ¿sí? En cada momento del año estos valores cambian y en cada lugar del planeta también, ¿sí? Podemos tener dos masas a la misma temperatura, una que esté en su punto de saturación, alcanzando la temperatura de punto de rocío, y otra que no, porque va a depender siempre de la cantidad de vapor de agua que tenga en ella, ¿sí? En la cantidad o esa relación de mezcla que tiene. Entonces, en este caso puntual lo vamos a analizar para enero y julio en Neuquén. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular la temperatura media a la que estamos en enero y julio en Neuquén. Entonces vienen acá a las últimas tablitas, ¿sí? Y se acuerdan que yo les había dicho que teníamos distintos termómetros, después lo vimos en la unidad de cómo se mide la temperatura, el termómetro seco, el húmedo, ¿sí? Y que usando los datos de la temperatura del termómetro seco teníamos un equivalente a la temperatura media de ese mes. Si no, lo que pueden hacer es, utilizando la temperatura máxima y la temperatura mínima, calcular la media, ¿sí?
Si no, bueno, vamos a trabajar con la del termómetro seco. Tengan en cuenta estos valores porque yo dentro de un ratito se los voy a pedir. 23.3 para enero y julio sería 5,4. ¿Sí? Esos son los valores que tenemos en la tabla. Y lo otro que tienen que hacer es utilizar, o lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta tablita. ¿Sí? Yo ahora la voy a copiar en... Flor, ahí en esa planilla también aparece la temperatura de rocío. Sí, pero nosotros la vamos a calcular y después la vamos a bien. comparar con esa. A ver qué pasa. Bien. ¿Sí? Entonces, vengo por acá, así copiamos esto y trabajamos con esto. Bueno, acá están los datos de la tabla, como está en inglés, hicimos la traducción para aquellos que por ahí se les dificulta un poquito. Entonces acá lo que nos dice esta información es que tenemos que encontrar la temperatura de punto de rocío para Neuquén en 2 meses particulares del año, uno de verano y otro de invierno, utilizando esta tabla, que es una de las metodologías presentes para poder encontrar la temperatura de punto de rocío. Entonces nos dice que esta temperatura de punto de rocío se va a calcular en función de la depresión del bulbo húmedo y de la temperatura de bulbo seco. Cuando es bulbo húmedo y bulbo seco, estamos hablando justamente de lo que yo les marqué, el termómetro seco, ¿sí? Y el húmedo. Ustedes tienen los dos valores ahí en la planilla. El otro no se los dije recién, pero también lo vamos a utilizar. La depresión del bulbo húmedo se calcula con la temperatura del bulbo seco menos la temperatura del bulbo húmedo. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre un termómetro y el otro? ¿Qué son los de alcohol? Más allá de que sea de alcohol o si lo podemos usar de mercurio. No estamos hablando de que calcular temperatura máxima y calcular temperatura mínima. Estamos hablando de cuando tenemos un termómetro seco y uno con bulbo húmedo para calcular humedad. El termómetro húmedo o el bulbo húmedo tenía envuelto, ¿sí?, la parte en la que sensa en una muselina o una gasa que se mantiene siempre húmeda. Entonces toma la diferencia de temperatura, ¿sí? Uno lo toma de forma seca y el otro lo toma de forma húmeda. ¿Se acuerdan que el otro día les contábamos más o menos qué era esa muselina, o para hacerles una idea era como una gasa que siempre está húmeda? Entonces lo que hace el aire cuando circula evapora esa humedad y de esa manera se calculaba la temperatura, ¿sí? Entonces ahí teníamos las diferencias de temperatura y después eso se traducían en valores de humedad también, ¿sí? Más allá de poder calcular la mínima y la máxima con los termómetros de mercurio y los de alcohol. Entonces ahí tienen esos dos datos en la tabla. Entonces la temperatura de punto de rocío, ¿sí?, que es la que está acá, ¿sí?, es decir, son todos esos valores de las tablas, la vamos a calcular con los otros dos datos que tenemos en las tablas meteorológicas. Primero vamos a ver cuánto es el valor de la temperatura del bulbo seco, que es nosotros la que sí, yo recién les marqué en la planilla y la otra la tienen un poquito más abajo. Dijimos que para enero la temperatura del bulbo seco era
23,3. de enero. Bueno, 23,3 grados centígrados. Esto es el bulbo seco. Si nosotros venimos, nos tenemos que fijar acá, en el eje este, en el de el bulbo seco. ¿Sí? Esa temperatura del bulbo seco la vamos a buscar en la tablita 23,3. Tenemos un problema. La tablita dice 22 o la tablita dice 24. No tenemos 23,3 ni 23. Entonces vamos a buscar siempre el que esté más cerca. En este caso, 24 está más cerca de 23,3 que 22. Vamos a utilizar entonces 24. Este va a ser nuestro dato. Y ahora tenemos que calcular la depresión, ¿sí? Del bulbo húmedo para poder utilizar el otro eje, este que está acá adentro. Y esa depresión la vamos a calcular teniendo en cuenta la temperatura del bulbo seco menos la temperatura del bulbo húmedo. El bulbo seco ya sabíamos que era 23,3 y la del bulbo húmedo, ¿cuánto es? O termómetro húmedo. 14,4. Entonces la otra es 14,4 grados centígrados, siempre para enero, la del bulbo húmedo. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia? De 8 más o menos. 8,9 grados centígrados sería la depresión del bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces, volvemos a la tablita y miramos. No tenemos 8,9, pero lo más cercano que tenemos es 9. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cruzar esos dos datos. Venimos y bajamos por acá, ¿sí? Hasta llegar a juntarnos con el dato del bulbo seco. Y ahí tenemos 8. 8 grados centígrados es el valor de nuestra temperatura de punto de rocío para enero. Entonces, la temperatura de punto de rocío, ¿sí? O TD, como aparece abreviado, es 8 grados centígrados. Con el bulbo seco entramos por este eje. El valor del bulbo seco menos la del bulbo húmedo la llamamos depresión del bulbo húmedo. Entramos por este otro eje y calculamos la temperatura de punto de rocío. Vamos a hacer lo mismo, ahora ustedes lo van a analizar y me van a decir lo mismo para el mes de invierno. ¿Cuáles son los valores y cuánto sale? ¿Cuánto sale? No, ¿cuánto es el valor? Julio, vamos a venir acá, julio. ¿Cuánto es la temperatura del bulbo seco? 5,4. 5,4 grados centígrados. ¿Y la del bulbo húmedo? 3. 3 grados centígrados. Bueno, ya que estamos acá, calculamos la depresión del bulbo. 5,4 menos 3. ¿Cuánto me da? 2,4. 2,4 grados centígrados. Bien, ya tenemos los dos datos. Uno para ingresar por arriba, que es este, y el otro, este 5,4 para ingresar por el eje vertical. 5,4 otra vez no está.
Tenemos 4, tenemos 6. Estamos en el mismo problema. Elegimos el que queda más cerca. ¿Cuál es? De 5,4. 6. Bien, elegimos 6. Y después tenemos 2,4 grados centígrados para la depresión. Entonces, también nos pasa lo mismo. Tenemos 2 o tenemos 3. El más cercano es 2. 2, ahí sería 2. Sí, en este caso es 2 porque está más cerca del 2 que del 3. Entonces, en este caso elegimos el 2. Cruzamos los datos nuevamente y encontramos. ¿Qué es ese 1? Ese 1 grado centígrados. ¿Qué valores? ¿Cómo lo llamamos? El punto de rocío. La temperatura de rocío No. o el punto de rocío. Sí. Bien. Entonces, recuerden estos dos valores. La temperatura del punto de rocío nos dio 8 para enero y 1 para julio. Miren ahora la planilla meteorológica y fíjense cuánto da para enero y cuánto da para julio la temperatura de punto de rocío. Así yo las anoto acá. No dan igual, profe. Para enero da 5,8. 5,8 grados centígrados. Y para julio 0,9. ¿Por qué Menos creen que 0,9. sea menos 0,9? Sí, menos 0,9. Bueno. Menos, sí, sí. Bueno, sí, no, cambia. No es lo mismo estar casi un grado bajo cero que estar casi 1 grado sobre cero. No es lo mismo. Tengan cuidado con estas cosas porque después el tema de los signos se arrastra mucho cuando ustedes hacen los ejercicios y los signos, quieran o no, modifican el resultado. ¿Por qué creen que hay diferencia? ¿Por qué creen que si nosotros lo hacemos con un método analítico o utilizando fórmulas y utilizamos los datos precisos con la cantidad de decimales que corresponden, nos dan números distintos al que calculamos de forma un poco visual, utilizando tablas que no tienen todos los datos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué método es más preciso? ¿Este que estamos haciendo acá con las tablas o calcularlo con una fórmula utilizando los valores reales? Y usando los valores reales va a dar exacto a lo que te dice acá. Bien. Nosotros acá perdemos con este sistema de la tablita, perdemos porque lo que hacemos es aproximamos. 23,3 lo aproximamos a 24, 8,9 lo llevamos a 9, 5,4 lo llevamos a 6 y 2,4 lo llevamos a 2. Entonces vamos perdiendo un montón de información y lo que tenemos son valores aproximados, ¿sí? Entonces por eso hay tanta variación en lo que ustedes ven en la planilla meteorológica y lo que hicimos con esta metodología, que también es válida pero no es tan precisa, ¿sí? Es lo mismo que pasaba cuando nosotros calculábamos la temperatura media utilizando el máximo y el mínimo y después la comparábamos con la del termómetro seco y también había variaciones. Porque siempre perdemos algunos decimales en esas estimaciones que hacemos, ¿sí? Entonces esto es para que entiendan la metodología y para que vean que hay distintas maneras de calcular las cosas, ¿sí? Algunas maneras son más precisas que otras, pero en el caso que nosotros no tengamos toda la información y contemos con estas tablas para sacar rápidamente los cálculos, sirven, y sirven mucho, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, se pierde esa precisión. Eso es lo que tenían que hacer en este punto 7. Profe, Sí. ahí usted como el resultado puso 8,9 y después en el punto de rocío lo puso como 8 cerrado. ¿Será que lo redondeó? Ah, no, perdón.
el resultado sí era este, el que habíamos calculado era 8. ¿No es 8,9? No, 8,9 era la depresión del bulbo húmedo, que era el dato con el que entrábamos acá. Y la del rocío sí. Bien. Lo volvemos a marcar. Teníamos 24 en enero y teníamos la depresión del bulbo húmedo, que era 8,9 y que usábamos el 9. Entonces cruzábamos datos y con la tablita nos daba 8. Ahí está. Bien. Recién cuando iba hablando lo marqué mal en el 8,9, pero sí, teníamos 8 y 1, mientras que en la planilla meteorológica tenemos 5,8 y menos 0,9. Bueno, vamos a seguir con el otro punto. Bueno, este punto, el 9, que me habían preguntado hace un ratito, cuando arrancamos la clase. La primera pregunta que aparece ahí es teórica, ¿sí? ¿A qué se denomina proceso adiabático? ¿Qué se entiende por gradiente adiabático seco y saturado? Y después graficar algunas cuestiones. Vamos con las cuestiones más teóricas. ¿Qué es un proceso adiabático? Necesitan tener clara la teoría para poder hacer la práctica, ¿sí? Porque eso les va a ayudar un montón a identificar qué es lo que realmente tienen que responder y qué es lo que tienen que hacer en los gráficos. Sería la diferencia entre la parcela y el entorno. No, ¿qué es un proceso adiabático? ¿A qué denominamos proceso adiabático? Cuando no hay intercambio de calor, absorción o... Exacto. Lo que nosotros llamamos a ese proceso adiabático, en realidad todos los procesos adiabáticos en la termodinámica, son procesos por los cuales el sistema que estamos analizando no intercambia calor con su entorno. Calor o lo que podemos llamar energía. En este caso es nuestra parcela, porque nosotros estamos analizando los procesos adiabáticos cuando nos encontramos ante una situación de ascenso forzado, ¿sí? Que pasa algo en el sistema que se ve obligada esa parcela a ascender. Entonces, cuando se da ese ascenso, se comienza un proceso adiabático en el que la parcela no intercambia energía o calor con su entorno, ¿sí? ¿Y qué es ese gradiente adiabático seco y saturado? ¿Qué nos está indicando? La humedad que contiene el agua. ¿Cuál de los dos? El seco me parece que es hasta la temperatura de rocío, hasta que empieza a condensar. Y después sería el saturado. Bien, ¿y por qué cambian de nombre? Y porque cambia la pendiente. ¿Y por qué cambia la pendiente? Fíjense la cantidad de preguntas que yo les tengo que hacer parcializadas para que ustedes puedan desarrollar una idea completa. ¿Sí? Esto es lo que van a tener que seguir practicando para la hora del parcial. Cuando se les hace una pregunta, tienen que tratar de dar la idea completa. Entonces, cuando hablamos de gradientes, ¿sí? Hablamos de la variación de temperatura que experimentan estas masas de aire cuando se mueven en la vertical. Ese gradiente adiabático seco es el que sigue la parcela durante su ascenso, ¿sí? Es esa variación que experimenta la parcela en su ascenso, mientras no alcance la saturación.
Y una vez que llega a su 100% de humedad, porque alcanza su temperatura de punto de rocío, esa parcela empieza a ascender por otro gradiente, es decir, empieza a ascender con otra variación de temperatura. Y esa nueva variación de temperatura la llamamos gradiente adiabático saturado. ¿Sí? Entonces, yo les tuve que hacer 3, 4 preguntas para que ustedes me puedan dar la información completa, pero la fueron dando de forma parcializada. Entonces, empiezan a practicar esto, ¿sí? También las respuestas que sean un poquito más elaboradas y que sean completas, no den la información parcializada. Entonces, nosotros lo que tenemos es eso, es un ascenso de una masa de aire, ¿sí? Que por algún motivo determinado tiene que ascender, se ve forzada a ascender. Esa masa de aire, mientras inicia su proceso de ascenso, no intercambia, ¿sí?, energía ni calor con su entorno. Todas las variaciones que tenga de temperatura las va a experimentar acá adentro. No va a poder liberar calor ni absorber calor. Todo ese proceso va a quedar contenido adentro de la parcela. Por eso lo llamamos proceso adiabático. Cuando esa parcela empieza a subir, si nosotros tenemos en cuenta la temperatura del ambiente o ese gradiente vertical ambiental, el entorno se va a comportar de una manera, mientras que la parcela se va a comportar de otra. Entonces va a llegar un momento que esa parcela, nosotros la hacemos ascender, su temperatura, ¿sí?, en este caso en grados centígrados, va a descender, y como no puede intercambiar energía con el medio, con su entorno, acá adentro se van a empezar a dar procesos, ¿sí?, en esta parcela que ahora la vamos a tener acá arriba, y ese vapor de agua que contiene se va a empezar a condensar, ¿sí?, cuando alcance un cierto nivel de altura. Es lo que ayer le llamábamos nivel de condensación por ascenso. Ahora nosotros lo que vamos a tratar de averiguar y de graficar es algunos de esos gradientes, cómo se verían en un gráfico. Entonces nosotros ayer hablábamos de distintos tipos de estabilidad. Estabilidad estable, estabilidad inestable y estabilidad neutra, que eran los 3 tipos de casos que podíamos encontrar cuando teníamos un proceso de ascenso forzado y se daba distintas situaciones entre la parcela y el entorno que la rodea, ¿sí? Una vez que ustedes tengan bien clara la teoría, esto que yo les estoy explicando y lo que vamos a dibujar ahora les va a quedar más claro. Por eso siempre, antes de encarar la práctica, repasen la teoría. Para aquellos que ayer no fueron al teórico, les había puesto el video con esa misma razón. Acá lo que vamos a tener que dibujar los gradientes. Ayer también se hicieron en clases estos gradientes. Para aquellos que no fueron, tienen el videíto. No me salen muy derechito los ejes. Lo que tenemos que graficar es temperatura versus altura. Sabemos que el gradiente vertical ambiental 1, ¿sí?, cambia 7 grados por cada kilómetro que aumenta. Es decir, que disminuye 7 grados centígrados por cada kilómetro que aumenta. Eso es lo que me muestra el gradiente ambiental 1, que es este que tenemos que acá. El gradiente ambiental 2 nos dice que la temperatura aumenta 0,002 grados centígrados por cada metro, ¿sí? Y después también tenemos que representar un gradiente adiabático seco que cambia en menos 0,01 grados centígrados por metro y averiguar su estabilidad.
En este caso no tenemos una temperatura de salida, de superficie. Entonces ya la vamos a hacer de forma aleatoria. Yo les voy a decir que la temperatura en grados centígrados en superficie son 20 grados. Entonces vamos a partir nuestro análisis sabiendo que en superficie a 0 metros de altura tenemos 20 grados. Esto se da a 0 metros. ¿Sí? Acá tenemos que dibujar y tenemos dos variables, una en kilómetros y otras en metros. Nosotros vamos a tener que elegir, en este caso lo vamos a trabajar en metros, porque tenemos dos gradientes de 3 en metros y uno en kilómetros. Entonces vamos a representar, acá vamos a tener 1000 metros, acá tenemos 500, 1500 y 2000. Ustedes después lo hacen bien prolijito con las reglas y la escala correspondiente. El primer gradiente ambiental, gradiente vertical ambiental, GBA1, nos dice que por cada kilómetro que asciende, desciende 7 grados centígrados, o por cada 1000 metros que asciende, desciende 7 grados centígrados la temperatura. Si yo les dije que íbamos a partir de 20 grados centígrados, ¿cómo graficamos ese gradiente ambiental? A 0 metros, ¿cuánto va a ser nuestra temperatura? 20. Entonces partimos desde acá. Me dice ese gradiente, que a medida que yo aumento 1 kilómetro o 1000 metros, la temperatura desciende 7 grados. Si yo quiero saber cuál es la temperatura a 1000 metros de altura, ¿cómo la calculo? 13 serían. ¿Entendieron todos? ¿Cómo hizo? Sí, 20 menos 7. Si es 20 menos 7, ¿sí? Me da 13. Entonces yo busco acá 13, tenemos 15, 14, aproximadamente por acá 13. Este va a ser mi segundo punto para la recta. 1000 metros más, ¿qué temperatura tengo? A 1000 metros, si subo 1000 metros más. 5. 13 menos 7. 6. Bien, 6. Entonces a 2000 metros tengo 6 grados centígrados. Este gradiente ambiental 1 nos está diciendo que la atmósfera está cambiando en ese lugar con esa velocidad o con ese ritmo de cambio. Esa cantidad de grados desciende por cada 1000 metros que yo asciendo o por cada 1 kilómetro. Entonces ahora unen los 3 puntos con la regla y ahí les queda el gradiente ambiental 1 dibujado. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿La temperatura en superficie de dónde la sacó? Se las puse yo de forma arbitraria. Les dije, vamos a hacer el ejemplo con 20 grados centígrados. Ok. ¿Sí? Si lo hubiéramos iniciado en 25, esto cambia. Entonces, para que todos hagamos el trabajo partiendo desde una temperatura en superficie igual, ¿sí? Para usarlo de ejemplo.
cuando hice la consigna nos olvidamos de poner una temperatura de superficie. Por eso yo ahora de forma arbitraria digo, bueno, arranquemos en 20 el ejercicio. Sobre superficie tenemos 20 grados centígrados. Esto es grados centígrados, acá tenemos la temperatura en este eje, y en este eje tenemos la altura medida en metros. ¿Cómo representamos el segundo gradiente ambiental? Sería este de acá. Arranco también en 20 porque es el mismo día, el mismo momento, la misma superficie, temperatura y superficie. ¿Qué me dice ese gradiente? ¿Cuántos grados centígrados cambia por metro? Y por metro es 0,002, pero por 1000 metros sería 2. Por 1000 metros sería 2 grados, ¿o no? Ahí lo que tenemos que averiguar exactamente es como recién dice, si no reconozco mal la voz de Silvana, cuánto cambia en ese kilómetro o en esos 1000 metros que es lo que nosotros estamos utilizando de manera estándar para dibujar. Entonces, si tenemos 0,002 grados centígrados en un metro, ¿sí? En 1000 metros o un kilómetro, X. Entonces hacen 1000 por 0,002 dividido 1, y efectivamente, como recién nos decía, este valor es de 2 grados centígrados. Entonces, este gradiente que tenemos acá lo podemos escribir de otra forma. Podemos decir que 2 grados centígrados por kilómetro o 1000 metros. Pero fíjense que acá hay una particularidad, tiene el signo más. Claro, es positivo. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que a medida que yo aumento, ¿qué pasa con la temperatura? Aumento la altura y la temperatura Aumenta. también aumenta. Entonces, si yo parto de 20 y subo 1000 metros, ¿qué temperatura tengo? 22. 22. Y si voy 1000 metros más arriba, 24. 24. Este sería mi gradiente ambiental 2. Este sería el GDA2. ¿Sí? Uno tiene una pendiente Profe. positiva y el otro negativa. Sí, Azu. ¿Eso siempre tiene que ser una recta? ¿No puede quedar como una curva? No, son rectas porque estamos uniendo, justo estamos haciendo el cambio siempre cada 1000 metros y vamos sacando. Lo puedes incluso hacer cada 500. Siempre te van a quedar como rectas. ¿Sí? Ah, bien, bien. En este caso siempre son rectas. Estos gradientes siempre son rectas. Son siempre rectas que cambian su pendiente. No siempre van a tener la misma pendiente. Esta pendiente justamente va a depender de la cantidad de grados que cambien por cada 1000 metros o por cada 1 kilómetro o por cada la unidad de espacio que nosotros estemos utilizando para poder graficar ese ascenso. Entonces ahí tenemos un gradiente positivo, el gradiente ambiental 2, y uno negativo, el gradiente ambiental 1. ¿Sí? Así es como se está comportando la atmósfera, el entorno.
Profe, en el último punto del 2000, ¿es 24? Sí, 24. Lo que Ah, pasa es que me queda chueco porque lo hago a mano alzada, pero es 24. sí, sí, sí. 20, 22 y 24. Entonces, estas son dos situaciones de cómo se comporta la atmósfera, gradientes ambientales, ¿sí? Ahora nosotros lo que vamos a dibujar es el gradiente adiabático seco que sigue una parcela que se vio forzada a ascender y que no tiene intercambio de energía o de calor con su entorno, que ese es el gradiente adiabático seco de menos 0,01. El último que tenemos, ahí, vamos a cambiar de color, sería este. Vamos a borrar un poquito esto acá, si hacemos la cuentita, de vuelta, si ven. Si acá me dice que por cada metro que haciendo disminuye 0,01, ¿cuánto será por kilómetro? 10, 10 grados. ¿No? ¿A todos les dio 10 grados? Bueno, se me quedaron mudos de golpe. 10 grados centígrados. Entonces ese es nuestro gradiente ambiental. Nuestro gradiente ambiental lo traducimos y es 10 grados centígrados por kilómetro. Eso es lo que vamos a tener que dibujar ahora. Partimos de vuelta de 20 porque tanto el entorno como la parcela en superficie tienen la misma temperatura. Por alguna razón esa parcela se vio forzada a ascender y empieza su recorrido, su ascenso, siguiendo el gradiente adiabático seco, no el ambiental, porque ella no tiene intercambio de energía o de calor con su entorno, ¿sí? Entonces, estamos a 0 metros, subimos 1 kilómetro, desciende 10 grados. Tenemos 10 grados centígrados. Desciende, asciende 1000 metros más, desciende 10 grados más, tenemos 0 grados a 2000 metros. Y este sería nuestro gradiente adiabático seco. El gradiente adiabático seco. Y ahí tenemos los tres gradientes dibujados. Ahora nos pregunta, ¿qué tipo de estabilidad se presenta en cada caso? Es decir, tenemos que comparar la parcela y el gradiente ambiental 1 y la parcela y el gradiente ambiental 2. ¿Cómo hacemos para calcular eso? ¿Cómo hacemos para saber? No es necesario hacer cálculos, sino también lo podemos deducir mirando el gráfico, el tipo de estabilidad. Según la teoría, todavía no la entiendo demasiado bien, pero si están sobre, o sea, si son mayores que la diabática, son estables. Y si están, o sea, que estos serían estables. Bien. Muchos seguían mirando el gráfico atendiendo a la pendiente de estos gradientes que dibujamos. Entonces ahí decimos, bueno, si el ángulo es mayor al que presenta el gradiente adiabático seco, estamos en una situación de estabilidad, ahora me confundo yo, siempre lo digo al revés. Una situación de estabilidad, mientras que si es al revés, eh, se da la inestabilidad. Pero como me pasó a mí, que recién me trabé al decirlo, a veces eso del ángulo mayor o menor nos tiende a confundir,
¿sí? Al que no tiene problema para aprendérselo así, buenísimo. Si no, lo tenemos que analizar, ¿sí? Entonces, hacemos un análisis rápido. Si miramos a los 1000 metros, en este caso, ahí borré justo el del adiabático seco, el del gradiente ambiental. Si miramos esos dos puntos a 1000 metros, ¿sí? Nos paramos en esta situación. En superficie tenía la misma temperatura. Cuando subimos 1000 metros, ¿cómo está la parcela respecto a su entorno? La parcela sería la verde, la que sigue el gradiente adiabático seco. ¿Está más fría que el entorno o más caliente que el entorno? Más frío. Entonces, si esta parcelita, este paquete de aire que yo por alguna razón lo hice ascender, está más fría que el entorno, ¿ese aire está más pesado o más liviano que su entorno? Está más pesado. Y si está más pesado, ¿qué tiende a hacer? ¿Sigue subiendo o baja? ¿O trata de bajar? Baja. 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 Entonces, a esa situación la llamábamos una situación de estabilidad estable, porque la parcela trata de volver a su punto inicial. Sin embargo, si este ascenso forzado se da porque se encontró con una montaña y necesita seguir ascendiendo para poder superar ese obstáculo, miramos de vuelta cómo se encuentra a 2000 metros. La parcela sigue siendo la del gradiente adiabático seco, la verde, sigue estando más fría que su entorno. Entonces, como está más fría, el aire es más denso, más pesado, trata de bajar, ¿sí? Bueno, entonces seguimos demostrando que estamos ante una situación de estabilidad estable. Si nosotros miramos la parcela, que es la verde, respecto a los valores del gradiente ambiental 2, que es un gradiente positivo, que aumenta la temperatura a medida que aumenta la altura, vemos también que la parcela siempre está más fría que su entorno, si ahora el entorno fuera el gradiente ambiental 2. Entonces, como la parcela está más fría, siempre tiende a volver a su lugar inicial. Es lo que ayer en la teoría Marisa les mostraba con el caso de que si tuviésemos una pelotita, ¿sí? en una superficie, la hacemos ascender, la soltamos y la pelotita va a hacer un vaivén hasta que se queda quieta, encuentra el equilibrio y vuelve a su posición, ¿sí? Entonces a eso le llamamos estabilidad estable. Cuando nosotros hacemos ascender la parcela está más fría que su entorno, trata de volver a su punto inicial. El caso que sería de estabilidad inestable, en la mecánica se dibujaba con una pelotita en una superficie de este estilo, nosotros le damos un impulso, la pelotita se mueve y nunca vuelve a su punto inicial. Esto pasaría si la parcela se encuentra más caliente que su entorno. El aire más caliente es más liviano, asciende a un nuevo nivel, ¿sí? En ese caso, nos encontraríamos ante un ejemplo de inestabilidad. Y si el gradiente adiabático seco, que es el que sigue la parcela, coincide con el gradiente ambiental, estamos ante un caso de estabilidad neutra. Yo les voy a hacer este ejemplo, a ver si ustedes lo pueden lo graficamos y ahí me dicen qué tipo de estabilidad tenemos. Vamos a hacer un nuevo gradiente ambiental. El gradiente vertical ambiental 3 va a tener un valor de menos 15 grados centígrados por kilómetro. ¿Cómo dibujo este gradiente? Si yo lo tengo que incorporar al gráfico.
Si yo parto con la misma temperatura de superficie, 20, ¿qué temperatura tengo en 1000 metros? 5. En 1000 metros tengo 5. En 2000 metros, Menos 5. no. Si me dice que cambia 15 grados, disminuye 15 grados por kilómetro, si yo tengo 5 grados en 1000 metros y subo 1000 metros más, cae 15 grados. 5 menos 15, ¿Menos 10? Los 10. menos 10. Entonces a los 2000 metros yo tengo menos 10. Voy a tener que alargar el eje. Acá sería menos 5, acá sería menos 10. Entonces, a los 2000 metros, mi puntito más o menos me daría por acá. ¿Sí? Ese sería mi gradiente vertical ambiental 3. Menos 15 grados centígrados por kilómetro. En este caso, ese es el gradiente ambiental, cómo se comporta el entorno. Si yo tengo que comparar ahora, para poder analizar la estabilidad, cómo se encuentra mi parcela y el entorno, vamos a ver qué pasa. La parcela siempre es el verde, el gradiente adiabático seco. Entonces, yo tengo que a 1000 metros, la parcela tenía un valor aproximado de 10 grados centígrados, mientras que el entorno tiene 5 grados centígrados. ¿Cómo está la parcela respecto al entorno? Más caliente. Más caliente, entonces va a tender siempre a irse más arriba porque está más caliente el entorno. Miramos la situación a 2000 metros de altura y cómo sigue mi parcela respecto al entorno. La parcela tiene 0 y el entorno tiene menos 10. La parcela tiene 0 grados y el entorno tiene menos 10. ¿Cómo está la parcela? Más fría, más pesada. No, más caliente, sigue más caliente. Porque es más chico, menos 10. La parcela está más caliente porque tiene 0 grados centígrados y el entorno está en menos 10 grados centígrados. ¿Sí? Menos 10 grados centígrados es mucho más frío que 0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces la parcela, siempre miramos la parcela en función del entorno. La parcela tiene 0, está más caliente que el entorno que tiene menos 10. Entonces, como está más caliente, sigue tratando de ascender, ¿sí? Porque se encuentra más caliente que quien la rodea. Entonces estamos en un caso de inestabilidad atmosférica, ¿sí? Entonces, como recién hace un ratito me decían, bueno, si todas las curvas, si nosotros miramos el ángulo o miramos el gráfico, todas las curvas que se encuentren del gradiente adiabático seco, que es el verde, hacia arriba, vamos a encontrarnos siempre con situaciones de estabilidad. Mientras que si miramos si nosotros comparamos la parcela y su entorno se encuentra por debajo de ella, nos vamos a encontrar con situaciones de inestabilidad. Por ahí, como a algunos se les hace más complicado analizar el tema de los ángulos y si la curva se encuentra por debajo del gradiente seco, por encima del gradiente seco, lo mejor es analizar esto. ¿Cómo está la parcela en función de su entorno? ¿La parcela está más fría? Estabilidad. ¿La parcela está más caliente? Inestabilidad. ¿Sí? Por ahí para aquellos que les cueste por ahí analizar un poquito el gráfico, hacerlo de una manera un poco
más didáctica, analizando la parcela y no tanto las curvas que vemos sobre los gráficos. Esto de todas formas lo tenían en la teoría, que era esto. Si nosotros miramos los perfiles que se encuentran por encima de la diabática, nos encontramos siempre con situaciones estables, mientras que si miramos los que están por debajo, nos encontramos siempre con situaciones inestables. Esto sería la 7. Perdón, la 9. Estamos en la 9. Bueno, esto es teórico y es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Qué ocurre cuando una parcela que se ve forzada a ascender, es decir, comienza un proceso adiabático seco, se encuentra con su condición de llegar al 100% de humedad relativa porque alcanza su temperatura de rocío y empieza la condensación? ¿Puede seguir desplazándose por ese gradiente adiabático húmedo, seco? No, ahí va a cambiar el gradiente. Ahí empieza a cambiar el gradiente porque al interior de esta parcela empieza a haber un proceso de calentamiento porque se empieza a dar el proceso de condensación. Y el proceso de condensación, ¿sí?, lo que nos hace es pasar de gas a líquido, entonces lo que hace es liberar energía. Entonces esa parcela libera energía y como es un proceso adiabático que no tiene intercambio de energía o de calor con el entorno, ese calor que libera de ese proceso de pasar de gas a líquido, la condensación, queda adentro de la parcela. Entonces la parcela va a empezar a aumentar un poquito su temperatura interna y por más que nosotros la hagamos ascender, no va a disminuir tanto la temperatura. Entonces no puede seguir por ese gradiente adiabático seco. Los análisis ahora los vamos a poner a través de un gradiente adiabático húmedo. Entonces la pregunta es, ese gradiente adiabático húmedo, ¿por qué nunca tiene el mismo valor? ¿De qué depende? Se hizo silencio total. ¿Qué estamos mirando nosotros para saber si una parcela condensa o no condensa? ¿O de qué depende que una parcela condense o no condense? ¿De su temperatura? Más que de su temperatura, ¿qué tiene adentro de la parcela? Y de la humedad que tenga. Exacto. Entonces, ese juego entre la relación de mezcla que tiene la parcela y su temperatura de punto de rocío hacen que los gradientes adiabáticos húmedos sean siempre distintos. Van a depender justamente de estas dos variables, de cuán húmeda esté la parcela o de cuál sea su relación de mezcla y cuál sea su temperatura de punto de rocío. No todas las parcelas van a alcanzar su temperatura de punto de rocío a la misma altura porque no todas tienen la misma relación de mezcla. Entonces, podemos tener dos parcelas con la misma temperatura, pero que tengan una relación de mezcla distinta. Entonces, una sí o sí va a alcanzar la condensación a un nivel de altura más bajo que otra, ¿sí? Entonces, por eso los gradientes adiabáticos húmedos no siempre tienen el mismo valor. El punto 11 lo que tienen que hacer es, utilizando este mapa que está acá, este mapa nos habla de humedad específica y analizando los mapas que tienen las otras prácticas en la práctica 4, que tienen temperatura, tienen que calcular la temperatura media de ese lugar y calcular la humedad relativa en función de los datos que aparecen acá. Acá tienen humedad específica,
que la humedad específica es gramos por kilogramo de aire, lo podríamos asemejar al valor de relación de mezcla. Entonces con ese valor ingresamos al gráfico, teniendo la temperatura que sacamos de los mapas de la Unipráctica 4 para Australia y para la costa de Canadá, vemos y analizamos si tenemos una humedad relativa de qué valor, del 50, del 60, del 100%, del 0, ¿sí? Eso después se lo voy a dejar para que lo hagan trabajando con los mapas. Y después, bueno, también en un planiferio ubican las zonas donde se encontrarían los climas con aire más húmedo. Tienen que ir mirando los mapas e ir definiendo. En el punto 12 también tienen que tener en cuenta los datos de la práctica, los datos del ejercicio 5 de la práctica 4, que ahí lo que hacíamos era un ejercicio en el que graficábamos cómo iba cambiando la temperatura desde superficie a medida que nos íbamos elevando, y tienen que calcular la estabilidad, ¿sí?, que tiene ese ambiente, que es el que ustedes graficaron, suponiendo que tenemos una parcela al lado que se ve forzada a ascender, que sigue un proceso adiabático seco tradicional, que nosotros de forma estándar, el gradiente adiabático seco es menos 10 grados centígrados por kilómetro que asciendo. Entonces, si nosotros graficamos ese gradiente adiabático seco de menos 10 grados centígrados por kilómetro y vemos cómo cambió la atmósfera del punto A al C, ¿sí?, cómo es ese gradiente vertical que ya lo tienen calculado ustedes, porque en ese punto calculamos los gradientes, van a tener que comparar si ese gradiente está por encima del adiabático o está por debajo del adiabático, y ver si en ese caso estamos en un proceso de estabilidad estable o inestable. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer en el punto 9, nada más que van a usar los datos de la práctica 4. Y el punto 13, tenemos que trabajar con este gráfico, que es el que nosotros llamamos el de la montañita, pero lo voy a dejar para la clase que viene. Quiero que para el miércoles que viene intenten, el resto ya tiene que estar hecho, y que intenten llevar este ejercicio a ver hasta dónde pudieron analizarlo, hasta dónde lo pudieron, y si lo pudieron iniciar, hasta dónde pudieron avanzar, ¿sí? El desafío es el punto 13, hasta dónde llegan solos, y a partir de ahí vamos a trabajar en la clase práctica. Después el resto del práctico lo pueden realizar sin ningún inconveniente. ¿Qué otra duda tienen de esto que estuvimos charlando por ahí, de las primeras? Si tienen alguna de las primeras consignas, dudas, la tratamos. No quiero avanzar más allá, no quiero desarrollarles hoy el punto 13 porque les falta todavía un poco de teoría. Necesito que se pongan a leer o repetir las clases teóricas, que las vuelvan a ver, que lean, que busquen sus apuntes, que agarren el material teórico y que lean sobre esto para poder tener un mayor sustento teórico. Están flojos en la teoría, se nota en cada respuesta que dan, ¿sí? Entonces, tómense el tiempo para estudiar la teoría, completar hasta el punto 12 e intentar avanzar con el 13, a ver hasta dónde llegan solos con el 13. Y la clase que viene lo trabajamos. De los puntos anteriores al 13, del 1 al 12, ¿cuál tienen dudas para poder aprovechar este ratito que nos queda?
¿No hay ninguna duda más? Profe, en la 4C, ¿el mapa tiene que ser un planiferio? Sí. Sí. Ah, ok. De los mismos que vienen usando, pueden seguir practicando sobre eso que ya tienen. Ah, bueno, ok, O ok. pueden usar, hacen un planiferio en el que marcan estas zonas climáticas y después hacen lo del punto que recién estuvimos viendo, lo del punto 11B, ahí pueden marcar también el 11B y el 4. En ese mismo punto de qué ocurre cuando el aire caliente se desplaza sobre el aire frío. Bien, ese ayer justamente es algo de lo que estuvimos charlando en la práctica, perdón, en la teoría, y en la práctica también lo hablamos. Eh, en general, lo que tenemos, como ayer Marisa les contaba, es cuando dos masas de aire se encuentran y una es más fría que la otra, la masa fría se forma, en general viene más pegada al suelo porque es más densa, más pesada, y forma como una cuña cuando se encuentra con un frente, con otra masa de aire más cálido. Entonces ahí se forma un frente. Entonces, si nosotros tenemos la masa fría que va hacia allá, ¿sí? Esta es la superficie, y la masa cálida que viene en sentido contrario, se chocan, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la masa caliente, que es la más liviana, no le queda otra que empezar a ascender. Entonces, cuando una masa o un frente frío, lo que llamamos frente frío, se aproxima, el aire frío siempre empuja al aire caliente y el aire caliente que está circulando en dirección contraria, no le queda otra que ascender. Entonces, esto es lo que sucede cuando se encuentran dos masas distintas. En este caso, la masa de aire caliente, a medida que entra en contacto con la masa de aire frío, ¿sí? ¿Qué le pasa al aire caliente que está en esta zona de contacto? Asciende. Sí, se ve forzada a ascender, pero en cuanto a su temperatura. Y se enfría un poco. Exacto, asciende y se enfría. Y si esa masa de aire húmedo contenía vapor y alcanza por ese proceso de enfriamiento y ascenso su nivel de condensación, tenemos que se forma nubosidad y precipita. ¿Sí? Entonces acá es lo que nosotros conocemos como, en la zona de los frentes, la formación de tormentas. Cuando este frente frío sigue avanzando, ¿sí? Este área de lluvia también se desplaza, gana la masa de aire frío, ¿sí? Se instala un periodo de días despejados y con heladas. Pero en el momento o en el lugar en el que los dos frentes se encuentran, siempre la masa más fría queda por debajo y realiza un proceso de ascenso forzado, ¿sí? De la masa más cálida. Entonces, este ascenso forzado, acá se va a dar un proceso de, de un gradiente adiabático, ¿sí? Ahí esta masa de aire cálida va a ascender a través de un proceso adiabático y en función de su humedad, en algún momento, a alguna altura determinada, puede ser que condense, forme nubosidad y precipite. Entonces eso es lo que pasa cuando se junta un frente frío y uno cálido. La masa cálida se ve forzada a ascender. Bien, sí, algo había visto, pero me había olvidado, gracias. No hay problema. Bueno, si
no hay más dudas de estos puntos. Yo lo que les recomiendo es que dejemos la clase acá, la clase práctica, y ustedes se vayan a leer la teoría y después puedan avanzar con el resto de la práctica. Quedamos poquitos, quedamos 4 nomás conectados, así que espero que el resto pueda ver la clase. Yo la voy a subir en el transcurso de hoy. Y recuerden de completar el cuestionario de la unidad 5-6. Bueno, nos vemos. Bueno, que tengan buen Bueno. fin de semana. Gracias, buen fin Chao, de semana. profe.